¿cómo están? Es un gusto poderles saludar como siempre nosotros en Susana 360, una visión completa de la coyuntura nacional detrás de los personajes. Y hoy precisamente aquí en el Arte de las Carnes, donde nos han dado un espacio para poder conversar con Corinne Devic. Ella es investigadora del CIEN en el marco del Día Internacional de la Mujer. Estos personajes que muchas veces pasan desapercibidos y que son sumamente importantes en la sociedad. Necesitamos visibilizar los casos y en la medida de lo posible ir disminuyendo estas cifras, porque como siempre lo digo, son datos duros, son estadísticas, pero que al final llevan historias, corazones destrozados de familias que se quedan no solo sin que se haga justicia, sin conocer qué fue lo que pasó realmente con esta mujer, con esta joven, con esta niña, y que se vive repitiendo esto y que definitivamente, aunque se haga justicia, no se le devuelve la vida a estas mujeres. Así que, Corinne, es un gusto tenerte con nosotros, un placer. Hola, muchísimas Susana. gracias. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que tenemos la oportunidad de tocar uno de esos temas tan importantes que tal vez no forman tanto parte de la coyuntura actual, pero sí que siempre se mantiene como un tema de muchísima importancia. Comencemos hablando y definiendo qué es la violencia de género. Sí, la violencia de género usualmente va en contra de las mujeres, no por algo que hacen las mujeres, sino por la simple condición de pertenecer de ser al mujer. Género de mujeres, exactamente. Y usualmente ocurre también en un contexto de poder desigual entre el hombre y la mujer, y cierta dominación de los hombres hacia las mujeres. Entonces, se habla de violencia de género en ese contexto por el tema de ser mujer, de pertenecer a ese género y no porque uno está haciendo algo. Hace años, en una conversación que tenía con un colega periodista, me decía, Susana, pero también hay hombres que mueren. Y yo le decía, sí, es que nadie está negando esa situación. Hay hombres, hay niños, hay niñas, pero las cifras hablan por sí solas y ya más adelante vamos a ahondar en ese tema, Corinne, pero sí quiero dejar claro que si se tiene un Día Internacional de la Mujer, que bueno, ahora también los hombres tienen su día, pero no se trata de la eterna pelea de quién es más o quién es menos, no, aquí todos somos importantes y somos un engranaje en la sociedad cuando sabemos potenciar el talento de cada uno de nosotros, de cada uno de los géneros. El asunto son los homicidios, son las muertes violentas, como tú lo decías, la violencia de género por ser mujer. Y con esto quiero llegar al punto de qué tipos de violencia de género existen. ¿Están considerados así? Sí. En la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres se tipifican diferentes tipos de violencia. Está, por ejemplo, la violencia física, que usualmente deja muy visible las secuelas de una violencia, pueden ser golpes, lesiones, etcétera, pero también existen otras formas de violencia, como una violencia psicológica, en donde, por ejemplo, recurrentemente se hace de menos a la mujer por la calidad de ser mujer, prácticamente se le quita. Es una violencia tal vez más sutil porque es menos visible, sin embargo es una violencia que puede ser muy poderosa y lastimar realmente. Y traer consecuencias. Exactamente, a las mujeres. Y aparte de eso también existe la violencia sexual, que ya es otro tema, y la violencia económica. Ese punto también lo quería tocar, porque en definitiva todas estas muchas veces también se entrelazan. Exactamente. Y tenemos desenlaces fatales para las mujeres. Sí, muchas veces no existe solo un tipo de violencia que se ejerce contra la mujer, es una combinación que va escalando también usualmente, y en el peor de los casos pues termina con un femicidio, que es considerado como la expresión más extrema contra la mujer, porque en el femicidio ya hay una mujer el delito de femicidio en su legislación. Exactamente. Muchos países, prácticamente ya hoy en día todos los países en la región latinoamericana tienen tipificado el delito de femicidio en su legislación, pero realmente Guatemala fue un país pionero en ese sentido. Sin embargo, también hay que aclarar
que las definiciones no son exactamente igual en cada una de las legislaciones. Y por lo mismo, a veces también después hay cierta dificultad en hacer comparaciones internacionales, ¿verdad? Porque si el delito no está definido exactamente de la misma manera, claro, siempre con el mismo espíritu, pero por eso mismo a veces se dificulta hacer comparaciones internacionales. Sí. ¿Qué países son los que se han sumado a esta lista después de que Guatemala viene y tipifica el delito de femicidio en la región? Bueno, después le siguió el país de Chile, El Salvador, y también Honduras, Brasil, Colombia, Paraguay. O sea, el último país en Latinoamérica en tipificar el femicidio en su legislación es Uruguay en el 2017. Pero realmente a nivel global, Latinoamérica es la región que más ha avanzado en el tema legislativo del femicidio, y no solo en eso, también en construir estadísticas e investigar ese fenómeno. Eso se da a raíz de que también es una de las regiones donde más femicidios ocurren, lamentablemente. Pero sí se ha ido avanzando en temas de legislación, investigación, construir también una data estadística, aunque ahí sí hay que dar a conocer que realmente todavía hay muchos desafíos para que la data que se puede usar para investigar sea confiable, porque sí se ven todavía bastantes deficiencias en todos los países en la recopilación de esa data. Corín, ¿qué pasará por la mente de la sociedad en general? ¿Por qué esa constante y ese odio recurrente a la mujer? ¿Será un tema de machismo cultural? ¿Qué sucede? ¿Falta de valores? ¿Los hemos perdido? Yo creo que sí tiene que ver con el tema de una cultura machista todavía, porque en muchos casos simplemente el esquema de pensamiento que tienen las personas no considera a la mujer como igualitario al hombre. Todavía se le asocia muy seguido también con ciertos roles como el cuidado de la casa, el cuidado del hogar, la crianza de los niños, pero que tiene que asumir ese tipo de responsabilidades. Si no lo hace por diferentes razones, es considerada una mala persona, una mala esposa, una mala mamá. ¿Por qué? O sea, nosotros igual podemos dedicarnos a otras actividades. Al final los padres son dos, ¿verdad? Es un papá, una mamá usualmente. Entonces, pero va muy arraigado ese rol de la mujer en la sociedad, lo que tiene que cumplir en el tema familiar, en el tema con los niños, etcétera, que es una buena mamá, una mala mamá, etcétera. Entonces son como esquemas de pensamientos muy arraigados, y eso toma tiempo para que vaya cambiando. Eso toma varias generaciones. Sí. No es de la noche a la mañana, y por eso es una responsabilidad que todos debemos de tomar, incluso las mismas mujeres. Exactamente. ¿Verdad? Porque sí, nosotras somos las que educamos a nuestros hijos, a los hombres y también a las niñas, para que ellas sepan de que nadie tiene derecho de violentarlas de ninguna manera. Exactamente. ¿Cuál es la situación hoy por hoy del delito de femicidio en el país? Ustedes que tienen datos importantes como siempre. Bueno, el delito se creó en el 2008 y a partir de este año ya se han llevado registros estadísticos. Se ha podido ver que lamentablemente, hasta la pandemia se han registrado niveles más o menos estables, siempre entre 160, 150, 120 casos por año, pero a partir de la pandemia se ha registrado un ascenso nuevamente del delito, que el año pasado también siguió esa tendencia y cerró, según los datos del Ministerio Público, con 206 casos de femicidios. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es difícil de poder saber, porque primero lo que hablé, la clasificación legal entre un femicidio, un homicidio, es algo
bien delicado, a veces son diferencias mínimas, entonces eso también obviamente influye en las estadísticas de cómo se clasifica el delito. Y luego el tema de que el delito de femicidio obedece a otra dinámica que la delincuencia común, porque muchas veces se trata de femicidios íntimos, o sea, que tienen que ver en el ámbito de la familia, círculo cercano, pareja, expareja, etcétera, y no tiene nada que ver con el tema de la delincuencia común. Entonces, eso obedece a una dinámica totalmente diferente. Pudimos ver que, por ejemplo, durante la pandemia, la delincuencia común, entre ellos los homicidios, han bajado drásticamente porque la gente no salía de sus casas. No había oportunidad de ejercer la delincuencia. Ahora, en el tema del femicidio, se redujo, pero solo levemente. Entonces, son otros factores, son otras dinámicas que rodean ese delito, y por eso también es tan importante estudiar bien cuáles son ese contexto en los cuales se cometen esos delitos, y también que el personal en las instituciones que debe de atender las víctimas, los familiares y atender esos casos, sean capacitados acordemente para entender que un delito de género no tiene una dinámica igual como un delito de delincuencia común. Me quedo con eso, tenemos que hacer la pausa, Corín, en Susana 360, y es que definitivamente la información da poder. El entender se da una luz verde para que todos como sociedad podamos avanzar en el día a día para poder enfrentar de una manera integral la violencia contra la mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer estamos conversando con Corín para tener un poco más de perspectiva de lo que sucede y cuáles son los datos estadísticos por parte del CIEN. Hacemos la pausa, ya volvemos. Sigue con nosotros, eso nos gusta y nos compromete a seguir conversando de este tipo de temas. Corín Dedic, investigadora del CIEN, conversando de el femicidio, comprendiendo cifras y entendiendo que cuando tenemos investigaciones serias como las que ustedes hacen, con un respaldo de credibilidad, podemos saber de qué forma abordar y cuál es el comportamiento a nivel de país. Estábamos hablando de la situación del delito de femicidio en Guatemala, y quisiera saber si tienen algún reporte de cuál es el departamento que viene a reflejar más delitos de este tipo. Sí, usualmente son los departamentos ubicados en el sur y suroriente del país que registran las tasas de femicidio más altas en el país. Hay femicidios en todo el país, pero sí ahí y también en la capital, por la cantidad de gente, digamos, son los lugares donde más se concentra, especialmente el departamento de Escuintla y también el departamento de Chiquimula para el año 2025, pero sí se focaliza en esa área del sur del país usualmente. Se estableció este delito, se tipificó así, de femicidio, y desde el momento en que es interesante, porque también hay que destacar lo bueno que hacemos como país al ser pioneros en tipificar el femicidio. Desde ese momento hasta la fecha, ¿ustedes tienen algún conteo de cuántas mujeres han sido víctimas de este hecho delictivo, Carmen? Sí, de hecho tenemos el dato de que desde que se tipificó en el 2008 hasta finales del 2025 hay 3.314 mujeres que han muerto por ese delito. Y en contraste, hay 848 hombres condenados por ese delito. Creo que esos datos hablan por sí. Se puede ver que todavía existe mucha impunidad en el delito, lamentablemente, pero sí en delitos de género, como el femicidio o la violencia contra la mujer. Además, también el Ministerio, como institución que debe de investigar los delitos, también creó fiscalías especializadas en delitos de género. Entonces, actualmente, ya al año pasado, en el organismo judicial ya lograron cobertura nacional, o sea, en todos los departamentos hay juzgados y tribunales especializados para el tema de femicidios, incluyendo Tribunal de Apelaciones también,
y 7 agencias fiscales en todas las regiones del país de parte del Ministerio Público. Creo que eso es un avance muy importante que hay que resaltar, de que se ha ido avanzando a lo largo de los años con esa cobertura, pero es importante que el personal que está laborando en esas instancias siga recibiendo todas las capacitaciones necesarias y también los recursos necesarios para poder operar de la mejor manera y atender a las víctimas, a los casos y a los familiares de la mejor manera. Recuérdame el dato de los últimos 18 años en cuanto a condenas que se ha tenido por este delito de femicidio. Son 848 hombres. Sí, bueno, y tú decías, esto refleja en contraste a 3.314 mujeres que perdieron la vida. Hace un par de meses estuve por un tema personal en el Maimi y me impresionó la forma en cómo hemos evolucionado, y esto no es estar a favor ni en contra, simplemente, como les digo, aquí se tocan los temas tal cual se exponen y muchas veces estamos tan llenos de malas noticias, los titulares, pues obviamente es lo que está sucediendo en el país en cuanto a la violencia, en cuanto al tema legislativo, pero también debemos de dar a conocer pasos importantes que sí hay que afinar muchas acciones. Estoy de acuerdo, pero el Maimi es algo muy distinto a lo que yo había visto años atrás. Les estoy hablando cuando tenía mis 20 y tantos años. Ahora, mis 48 años, llegar a un lugar donde tengo una psicóloga, donde está una fiscalía, donde se concentran varios de los servicios que en el pasado, porque yo me pongo a pensar, mi caso era mínimo en comparación, por ejemplo, a una mujer violentada físicamente, sexualmente, que tú no tienes ganas de ir de un lado a otro, además tienes miedo de que te vayan a descubrir. Es importante que la sociedad también sepa que puede apoyarse en este tipo de herramientas. ¿Tú crees que en unos años vamos a poder tener una visualización distinta de lo que hoy por hoy vemos? Creo que la mujer está despertando y en sí también la comunidad, porque hay hombres que apoyan a las mujeres. Y que ahora, precisamente ese día, yo vi un hombre que estaba tratando de ayudar a una exnovia que estaba siendo violentada por la pareja actual y él llegó para poner la denuncia. ¿Tú crees que realmente también deberíamos de tener un mayor involucramiento de la sociedad en este tipo de casos? Bueno, yo creo que la sociedad cada vez tiene más conciencia de ese tipo de actos violentos, de lo que está ocurriendo, de que dónde y cómo puede uno pedir ayuda, que es importante la denuncia, por ejemplo, en caso de violencia contra la mujer para que no llegara a un eventual femicidio. Creo que sí, la cultura está cambiando, también hay más apertura, las redes sociales, etcétera. Uno se entera de más cosas, uno ve también qué es lo que está pasando en otros países, cómo se manejan, qué tipo de pensamientos tienen en otros países. Creo que eso está ayudando. Ahora quisiera regresar a lo que comentaste del Maimi. El Maimi se llama Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencia y la idea es precisamente generar un lugar donde una mujer puede acudir y que tenga todos los servicios ahí mismo concentrados. O sea, puede poner la denuncia, ahí está presente el Ministerio Público. También está presente una clínica del INASIF para que sea evaluado de una vez, porque recordemos que especialmente en el caso de la violencia física o sexual es importante la inmediatez, una evaluación médica para que puedan mantenerse esas evidencias correctamente en el expediente. Luego está presente un juzgado también que puede tomar el caso, que podría emitir medidas de seguridad en protección de la mujer. Hay también presencia de la Defensoría Pública Penal, del Instituto de la Víctima, etcétera, porque precisamente, como tú lo mencionaste, uno viene en una situación de excepción alterado, vulnerable, se siente mal, uno no quiere ir a pasar a diferentes lugares porque uno viene muy alterado. Y ahí las mujeres pueden encontrar todo lo que ellos necesitan, se les atiende, se les apoya. Se encuentra en la zona 7, en la colonia Verbena,
y ahí pueden acudir si alguien necesita ayuda. Incluso tuve la oportunidad también de escuchar de varios casos de mujeres que luego de que recibían toda la atención y tenían miedo de regresar a casa y que incluso llegaban con sus hijos, hasta se les da la oportunidad de quedarse ahí resguardadas, porque en un par de minutos una mujer puede perder la vida. Y esto es que tenemos muchos casos, hay muchas noticias y me duele escuchar no solo a hombres, no generalizo, pero a varios hombres, a varias incluso mujeres que no se dan cuenta que cuando se empieza a ver estos signos de violencia, de abuso verbal, psicológico, es solo la primera parte de muchos más capítulos que vienen y que al final pueden terminar en un desenlace fatal. Tenemos que tomar esto con seriedad en nuestra familia. Hay hijas, hay hermanas, hay niñas, hay esposas. Venimos todos de una mujer. No he escuchado a nadie que haya nacido de un hombre. Y claro, hay muchos cambios en la sociedad, pero yendo a lo fundamental, creo que es importante que este tipo de cifras, este tipo de programas también nos lleven a la reflexión y preguntar, no solamente derivar esta responsabilidad al gobierno de turno, también nosotros y todos trabajar en beneficio de la protección de nuestras niñas, de nuestras jovencitas y también mujeres. Dime, Corín, ¿cómo está el actuar del organismo judicial en estos casos? ¿Se ha puesto también al mismo ritmo del Ministerio Público y los demás para poder apoyar? Sí, digamos, van avanzando. Claro, siempre hay saturación, lamentablemente, de los juzgados y tribunales, a pesar de que fueron creados especialmente para atender esos casos. Ya después de una década, digamos, ya se encuentran saturados, lo cual también es una señal alarmante porque significa que hay muchos casos que atender, pero sí se imparte justicia. Eso lo podemos ver en el tema de las sentencias que se hacen. En el caso del femicidio es un poco distinto que en el caso de la violencia contra la mujer, porque la violencia contra la mujer requiere una denuncia, mientras que el femicidio, como hay una mujer fallecida, ya se investiga, ya una vez que se encuentra el cuerpo y investigación de oficio. Exacto, se investiga diferente, pero creo que sí, la justicia especializada que se ha logrado implementar aquí es un gran avance. Hay que seguir trabajando, hay que seguir ampliando la cobertura. Necesidad hay mucho, eso lo estamos viendo, pero sí ya se hizo un paso muy importante. Estaba leyéndolos ahí en las redes sociales y también en el WhatsApp 3081-5000 y me decían, Susana, sería interesante también comprender la diferencia entre femicidio y feminicidio, si es que lo hay. Aprovechando que eres una experta en el tema, para que nos amplíes un poco. Sí, es que ahí regreso al tema de las definiciones, ¿verdad? Hay países que definan femicidio, feminicidio, pero al final todo apunta hacia lo mismo. Es la muerte en un contexto de desigualdad estructural que sufren las mujeres o versus los hombres. O sea, todo va encaminado hacia eso. También es importante recordar cuáles son los métodos o las vías en las cuales las mujeres pueden apoyarse, porque muchas no pueden llegar al MAIMI o tienen miedo de salir, o hasta incluso no les permiten la salida, porque hay varias mujeres que son cautivas de esa misma relación. Y hablando ya de una manera coloquial, también esos comentarios de los vecinos que lejos también de apoyar, porque dicen, no, lo mejor es no involucrarme porque no quiero tener problemas, pero se puede hacer la denuncia anónima. Y recordemos que estas mujeres no están ahí porque les guste, y eso es algo que también nos tenemos que quitar de la mente y de nuestro vocabulario. Ella está ahí en ese círculo de violencia porque le gusta que le peguen. Eso no es cierto. Hay que entender el fenómeno, hay que ser empáticos y actuar de forma distinta. Así que, Corín, ¿podrías decirnos cuáles son los métodos para poder denunciar? Sí, claro. Aparte del MAIMI, que ya mencionamos que se encuentra en la colonia La Verbena, en zona 7, también se puede acudir a cualquier agencia del Ministerio Público, de la policía, y hay una línea para poder denunciar y recibir orientación también de parte del Ministerio Público, que es el 1571.
62, donde se puede llamar y recibir orientación. Y hay que tener una red de apoyo. Eso Claro, es importante. Claro, la familia creo que juega un papel importante, las amigas también, y como tú dices, nadie está sumergido en un círculo de violencia porque a uno le gusta. A nadie le gusta sufrir violencia, eso es un hecho, y muchas mujeres necesitan apoyo para poder salir de ese círculo de violencia, aunque a veces tal vez uno que está afuera nunca lo ha vivido, no lo puede comprender. Cada persona razona y piensa distinto, pero eso no significa que uno puede juzgar a la otra persona que está sumergido o inmerso en un círculo de violencia de esa naturaleza. Corinne, Debbie, si quisiéramos nosotros acceder a esta información que me parece sumamente importante y también de estudio para jóvenes universitarios, las investigaciones y resultados del CIEN, ¿dónde podemos acudir en línea? Me imagino que ustedes iban con este tipo de reportes. Sí, claro, en la página web del CIEN, que es www.cien.org.gt, ahí se encuentra este estudio y todos los otros estudios que hemos hecho. Tus palabras finales para las mujeres que nos están viendo y la sociedad en general sobre este tema dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, Corinne. Sí, yo creo que el femicidio sigue siendo una realidad muy brutal aquí en Guatemala para las mujeres. Recordemos que en muchos casos de femicidios ya existen antecedentes de violencia contra la mujer, y yo quisiera instar a las mujeres que vayan a buscar ayuda, que denuncien, porque al final solo beneficia al agresor. Uno tiene que alzar la voz, uno no está solo, uno recibe apoyo a denunciar si uno es víctima de violencia. Y aunque yo sé que algunas personas cercanas a mi círculo, en todo sentido, laboral, familiar, etcétera, se incomodan cuando yo hago esto, les recuerdo que es eso, no callar, hay que alzar la voz. Y en mi caso personal, estuve sumergida en la violencia durante mi infancia física y sexual, y luego se repitió en mi juventud a los 20, 25 años, y pude romper el círculo, y estuve ahí no porque me gustara, era porque había aprendido que el amor se demostraba por medio de la violencia, y gracias a una persona que intervino y que me ayudó, pude salir de este círculo de violencia. Entonces, ustedes no están solas, tienen todas las herramientas, y por supuesto como medio de comunicación, y que es mi propósito, comunicar con un mensaje, les decimos, aquí estamos, y pueden salir de esa situación difícil, porque ustedes merecen ser libres, ser valiosas para la sociedad, porque lo son, y no porque alguien más les diga ni que las puedan etiquetar. Así que en este marco del Día Internacional de la Mujer, te agradezco muchísimo, y gracias también por tu trabajo. Gracias igualmente, y qué gusto estar invitada en tu programa. Muchísimas gracias. Será hasta una próxima entrega en Susana 360, Conversaciones que Importan.